Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta noche vamos a hacer un programa que podemos denominar especial. ¿Por qué denominarlo especial? Porque dentro de un tema tan importante como es el tema haitiano y su relación con la República Dominicana y viceversa, vamos a tener dos expositores que son Santiago Moquete y Manuel Núñez, personas reconocidas, intelectuales dominicanos, que han tratado en diversas ocasiones el tema haitiano. Y vamos a empezar por un aspecto importante, la necesidad económica de Haití que lo caracteriza. ¿Cuál es el origen de esta situación? Le doy la palabra a Santiago Moquete. Buenas noches. Mira, vamos a hacer un poquito de historia para poner en contexto el origen de la miseria haitiana, del descalabro económico de Haití. Recuérdate que el descubrimiento de América se produce en 1492, siendo Borgia el papa, que le decían el español, papa. Y en ese momento gobernaban los reyes católicos, los reyes que le llamaron católicos, Fernando y Isabel, en España. España era el país más atrasado de Europa. Estaba en pleno feudalismo en ese momento, cuando ya Francia, Inglaterra, Holanda habían entrado en la primera revolución industrial. Entonces, en ese contexto se produce el descubrimiento de esta isla y comienza con un gobierno bajo la égida de España. En la zona que hoy es Haití, se habían desarrollado 4 poblaciones. Habría que verla como 4 aldeas muy pobres, que eran Vallajá, Yaguana, Monteplata y Montecristi y Puerto Plata. Entonces, tú sabes que Haití es como una muela de cangrejo. En esa bahía se escondían los corsarios, los piratas, para que los barcos de guerra españoles no los vieran. Y entonces comenzaron a tener relaciones de tipo comercial con esos poblados. Eso genera las quejas al gobernador, que en esa época era Osorio, y ordena las devastaciones. Entonces esos 4 pueblos son desmantelados y traídos al centro de la isla. De ahí surge con Vallagüe y Yaguana, hacen Vallaguana, y con Monteplata y Montecristi hacen Monteplata. Con Puerto Plata y Montecristi hacen Monteplata. Esos seres humanos lo traen, pero allá quedaron las vacas, los puercos, las gallinas, y todo eso se multiplicó. De manera que comenzó a hacer un buen negocio para esos piratas, bajar a tierra y comenzar solamente con cacería de vaca y quitarle el cuero. Era un buen negocio. Y se comenzó a dar un comercio con Europa a través de esos que ya le cambiaron el nombre. En vez de filibusteros o corsarios como los otros, le comenzaron a llamar bucanero, el bucaner, que era alguien que buscaba cosas. No, el bucanier es el que come carne, Sí. carne en la brasa. Sí. De bucán. Entonces, en ese ambiente se produce una negociación entre Francia y España, en que España le cede ese lado de la isla a Francia. Francia, que ya está en la era industrial, concibe en esa tierra que, recuérdate que en Haití es una prolongación del Valle de San Juan en el sur y una prolongación del Valle del Cibao en el norte, tierras excelentes. Se monta un modelo de producción agroindustrial, pero en esa época no había tractores, no había la tecnología de ahora, con mano de obra esclava. Entonces comienzan a reproducir el modelo norteamericano de traer esclavos de África para sustentar ese desarrollo agroindustrial. Pero sí era eficiente ese desarrollo económico. No, y fue eficientísimo. Y se dice que para 1790, en víspera de lo que fue la Revolución Haitiana, los barcos los barcos franceses que llevaban productos, básicamente algodón,
caña de azúcar, hecha panela, madera, pieles a Francia, era un negocio de aproximadamente 300 millones de pesos fuertes. Si eso tú lo traes a precio de hoy, posiblemente sean 10, 12 mil millones de dólares. Entonces, en ese desarrollo es que se produce la revolución haitiana, que fue una revolución muy especial, porque comenzó siendo una rebelión del esclavo contra el amo, pero también fue una rebelión racial, básicamente contra el blanco, y la reproducción del blanco, que era el mulato. O sea, en Haití la lucha de clase no es rico y pobre como en los demás países, es negro y blanco, y ahora negro y mulato. En aquel momento, los mulatos, que fueron los ideólogos de esa revolución, porque eran hijos de blancos que habían estudiado en Europa, como Petion, como Boyer, los negros los rechazaron y terminaron dirigiendo ese proceso de Salines, Henri Christophe, que eran analfabetos totalmente y muy criminales. Y entonces destruyeron el modelo de producción. Esa parte de esa transformación, de esa bonanza económica, me gustaría que la retome Manuel, cuándo y en qué momento se produce, que empieza una decadencia, que es la que vamos a llegar a forjarnos la fecha de hoy día, de esa situación económica que vive Una Haití. pinceladita para que Manuel lo retome. Aquel modelo de producción se basaba en el latifundio. Entonces los negros quemaron todo y minifundizaron aquellas grandes propiedades de producción, grandes haciendas, o haciendas no, porque la hacienda es un modelo precapitalista, diríamos empresas de producción, le podríamos llamar, y se convirtieron en muchos minifundios, que con el tiempo la minifundización es más grave. Yo tuve a finales de los años 80 en Haití por el Banco Mundial haciendo un informe y me encontré que había miembros de familia que eran dueños de 3, 4 surcos, porque ya eso no resiste más división. Ese es el kit, el origen de la pobreza, de la miseria haitiana. Ya. Bueno, Manuel Núñez. Digamos que Haití fue la colonia más rica que tuvo Francia, basada básicamente en la producción de azúcar. Tuvo más de 700 ingenios, alrededor de unas 3.000 plantaciones de tabaco, unas 2.000 plantaciones de añil, unas 800 plantaciones de algodón, y todo el producto inmenso que producía esa colonia representaba 1/3 de toda la economía de Francia. O sea que era muy importante, porque estaba vinculado al mercado mundial, ¿entiendes? O sea, eran productos que entraron al mercado mundial. Hay una pregunta, perdón, Manuel. Escúchame, el desarrollo de Marsella tuvo mucho que ver con la colonia haitiana. Que es Marsella es un puerto de mar en el Mediterráneo. Entonces, incluso... Pero quería acotar, ¿cómo se logra en ese momento tan distante, y con un personal que se entiende no capacitado, qué movía, cuál era la bujía que podía producir eficiencia a esos niveles económicos? Era Francia que estaba al frente de Haití. Estamos hablando de que toda esa producción descansaba esencialmente en la mano de obra esclava. Los esclavos tenían una vida corta, o sea que la mayoría de la población al momento de la independencia era una población extranjera, no hablaba francés. No había universidades ni nada de eso, sino que era una factoría de producción. Había periódicos, había teatros, había centros de diversión, había bancos en la colonia, pero no había mecanismos de cultura para nacionalizar a esos habitantes, porque se concebía que esos habitantes eran el mecanismo de producción. La esclavitud no fue un invento europeo. En África había esclavos, y los esclavos africanos eran primeramente esclavos de los propios negros, que tenían esclavos y que vendían esclavos, y que se enriquecieron vendiendo esclavos a Francia, porque Francia no iba a cazarlos, Francia iba a comprárselos a los propios comerciantes negros.
que vendían esclavos, porque la gente cree como que había unos negros buenos y unos blancos malos. No, 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 no. Los negros creían en la esclavitud y de hecho, después de la independencia, los propios negros restablecieron la esclavitud. Christophe tenía esclavos. Christophe construyó su enorme palacio de la Citadel. La Cité de la Ferrière lo construyó con mano de obra esclava, negra, a más de 800 metros de altitud sobre el nivel del mar, cargando piedras para mujeres embarazadas, ancianos, niños. Murieron más de 20.000, pero nadie habla de eso, de los que murieron. Todo el mundo se siente, digamos, impresionado por la magnificencia de la Ferrière, de Citadel. Nadie piensa en la cuota de sangre que hay detrás de ella. Carpentier, en una novela que se llama El reino de este mundo, cuenta los pormenores de la construcción del palacio y decía que para construir ese palacio, los que morían en el camino eran usados como argamasa y colocados a las mismas paredes. O sea que evidentemente, te puedes imaginar. Hay una cosa muy interesante de ese. Voy a lo de la pobreza. Después que Haití rebasa, Haití no hizo una revolución. Yo creo que aquí la gente está fascinada con la palabra revolución, porque es una palabra que a muchos les parece bonita. Algunos fueron en su momento revolucionarios antes de conocer los resultados de las revoluciones socialistas, ¿no?, de las cuales ha emigrado cantidad de gente, porque no, y además han dejado una estela inmensa de pobreza. Pero bueno, la palabra revolución deja una fascinación y alimenta todo lo que es el imaginario de las personas, ¿no? En la revolución haitiana. Bueno, ¿qué fue la revolución haitiana? La revolución haitiana fue que Dessalines tomó el poder no para darle derecho a los negros, que siguieron sin los derechos, le eliminaron la esclavitud, pero reinstalaron la corvée, que era el trabajo forzado, y no se eliminó. Dessalines mantuvo la plantación, también Toussaint mantuvo la plantación, y Christophe mantuvo la plantación. El otro no la mantuvo, que fue Alexandre Pétion, no la mantuvo, que creó el minifundio en el sur de Haití, pero en el norte se mantuvo la plantación. Dessalines, que se proclamó no una república, sino un imperio, se proclamó un monarca absoluto. El régimen que él funda al momento de la independencia no es un régimen republicano con los tres poderes, no, es una monarquía absoluta. Fue el régimen que Francia combatió. O sea que Dessalines realmente lo que él funda es una contrarrevolución. Yeah. O sea, entonces esa contrarrevolución termina cuando Dessalines lo matan, lo mataron en la cañada de Pont Rouge, los propios partidarios de él, ahí estaba implicado Pétion y estaba implicado Christophe, que había sido subalterno de Dessalines, y al matarlo, naturalmente se suspenden todos los privilegios, porque ellos estaban asqueados de que este hombre tenía, en las arcas del Estado, estaban en su casa, y que los fondos que el país recolectaba eran primeramente para su familia y para sus 20 queridas y para todas las mujeres que él quería adicionar a ese harén que él tenía en Haití, ¿no? ¿Y cuándo termina esa bonanza económica producida por explotación humana? La bonanza económica termina, se mantiene ligeramente en el gobierno de Christophe. En el 1806, Haití se divide en dos estados. Una república, no una democracia, una república de presidente vitalicio, que es Pétion, porque aquí lo quieren poner como un demócrata, no. Presidente vitalicio, que es lo mismo que un rey, pero presidente. Y una monarquía al norte. Con Christophe. Con Christophe. La monarquía del norte mantuvo todavía a Haití ligado al mercado mundial, porque mantuvo la esclavitud, mantuvo el fuerte, mantuvo la plantación, se mantuvo a un nivel de exportaciones, pero las propias leyes haitianas. ¿Y en cuáles pueblos se ejercía eso? En el Cabo, en la ciudad del Cabo, yeah, en el Cap francés. Y en el sur, que era en la parte con Puerto Príncipe, no. Entonces, esa monarquía
mantuvo a Haití ligada al comercio mundial, pero tan pronto la monarquía, después de 13 años de separación, Petiot murió en el 1818 y Christophe se pegó un tiro al salir de la Catedral del Cabo porque sufrió un ataque de apoplejía, andaba con su peluca inglesa, arruinó la peluca porque pegarse el tiro, evidentemente la peluca se arruinó. Y evidentemente todo, después de eso, Boyer, que era lugarteniente de Petión, unificó Haití. Al unificar Haití, Boyer tenía la idea de que para complacer, porque... Boyer era mulato. Sí, Boyer era una mulato, pero para complacer a los generales del norte, que eran generales negros, no mulatos, y no tenían, al unificar el territorio, no tenían posibilidades de darle poder a tanta gente, decidió invadir el este, que es la República Dominicana, ¿verdad? Invadió el este y se planteó entonces la negociación con Francia para que Francia reconociera la independencia. Francia planteaba un obstáculo. Francia decía que para reconocer la independencia había que permitir que los blancos que habían sido expulsados de la colonia y que eran propietarios de todo aquel faldo de riqueza pudieran regresar. Ellos se oponían al regreso de los blancos. O sea, pero los blancos eran más del país que los propios negros, porque los blancos trajeron a los negros. O sea, los negros no estaban ahí, no son originarios de ahí, aunque ellos se llamen indígenas. Ellos dicen que son, y se crean descendientes de Anacaona y de Caunabo, que no lo son, ¿no? Y entonces, ese tipo de situación trancó la negociación y entonces el propio Boyer propuso indemnizar a Francia, ¿no? Para evitar que los blancos pudieran volver, porque en las leyes haitianas el artículo 12 excluía al blanco de la nacionalidad. El blanco no podía ser propietario de nada, ni ser amo de nada. Estaba constitucionalizada esa parte. Es la primera constitución del mundo que prohíbe a una parte de la humanidad ser propietario y tener derechos. Entonces, ese hecho de prohibición de propiedad para los blancos se mantuvo hasta el siglo XX y es uno de los hechos que impidió que la inversión extranjera llegara a Haití. Bien, Santiago Moquete. No, es muy interesante esa etapa del desarrollo haitiano, porque en víspera de la rebelión, para no decirle revolución, porque yo pienso que Manuel tiene mucha razón, eso fue más una involución que una revolución. En Haití habían 500,000 de negros. La compra de negros fue tan grande que 500,000 de negros. O sea, en víspera de ellos entrar aquí, a este país, por primera vez, había 500,000 de negros. Y solo habían 40,000 blancos. Y entonces, a nosotros en ese momento, ¿en qué cantidad nos superaban bueno, demográficamente? Justamente, una de las causas que plantea, en el caso dominicano, que es importante subrayarlo, que la superioridad demográfica de Haití, que era 4 veces mayor a la dominicana, ya en el 1844, ellos eran casi 800,000. Nosotros teníamos 240,000 habitantes en ese momento. Y ese hecho demográfico, esa superioridad demográfica, la superioridad militar, tenían 50,000 soldados. Además se habían quedado con todo el armamento francés. Sí. Era un ejército muy sólido. Y la superioridad económica, su economía era 13 veces mayor que la dominicana, hizo que una parte del liderazgo dominicano creyese que la única forma de enfrentar a un enemigo tan avieso y tan hostil era haciendo un acuerdo internacional, ya sea un protectorado, una anexión o cediendo territorio a cambio de que otro país, otra potencia, amparase la seguridad de los dominicanos. Por eso surgen, al momento del 44, surgen 2 tendencias en el bando dominicano. Una tendencia anexionista y una tendencia de la pura y simple, de la independencia pura y simple, encarnada por el padre de la patria,
que es Juan Pablo Duarte. Me O sea, imagino que la tendencia anexionista se autocatalogaba de realista ante esa diferencia. bueno, vamos a suponer, fíjate, es importante porque ahora Escúchame, aquí hay gente que quiere... satanizan mucho Sí, sí. eso, pero hay Aquí- que entenderlo en el contexto. Aquí hay lo gente está que quiere diciendo. condenar a Santana. Así, no. Vamos a hacer una proyección. Vamos a hacerlo después de la pausa Sí, comercial. hacer una proyección porque es Venimos- importante lo que tú has dicho. Muy Sí. bien. Venimos en breve con Manuel Núñez y con Santiago Moquete a seguir hablando de este tema de Haití en ese punto tan importante de la historia. Retornamos en unos segundos. Bien, retomamos el punto donde estábamos con Santiago Moquete y Manuel Núñez hablando del momento donde surgen dos tendencias, dos intenciones, una tendencia anexionista y otra tendencia a favor de las intenciones de Juan Pablo Duarte. ¿Quién continúa en el punto? Yo continúo. Bien. Yo Manuel. decía que si hacemos una proyección al presente, ¿no?, de lo que fue aquel momento que son las vísperas de la lucha por nuestra independencia tras 22 años de un régimen oprobioso que prohibió la lengua española, prohibió la religión, cerró la universidad, cerró las escuelas, decretó una tiranía en el país, decretó la persecución, el espionaje, confiscó la tierra, nos obligó a pagar la deuda de ellos con Francia, al mismo tiempo que eliminaban nuestra independencia. Es decir, ellos nos obligaron a pagar la independencia de ellos y eliminaron la nuestra. Todo eso, ese régimen, la lucha se inicia contra él en el año 1844, porque hay una fractura en ellos mismos, que ellos estaban luchando contra la dictadura de Boyer, que también ayer era un dictador, y los dominicanos aprovecharon esa fractura de Charles Herrera para tratar de colar una rebelión y eliminar tanto a De Grote como a Morissette, que eran los comandantes haitianos. Pero el problema con Boyer era un problema racial, porque Boyer era mulato, ese Sí, era no, el rechazo pero Boyer, del otro grupo. Boyer se propuso ennegrecer a la República Dominicana y te voy a mostrar por qué. Entonces, ¿qué resulta? Imaginemos cuál era la situación de los dominicanos en aquel momento. ¿Cuál era o sea, surgen dos bandos. Un bando que cree que la única forma es aliarse a otro estado extranjero más poderoso que nos proteja de una situación infamante, terrible para la vida dominicana, porque Haití nos tenía culturalmente asfixiados, ¿no? Y eran numéricos en todos los sentidos superiores. Superioridad militar, superioridad económica y superioridad demográfica. Ahora bien, imaginemos ahora proyectado eso al presente. Imaginemos que el país en este momento, la República Dominicana, con 12 millones de habitantes, estuviese gobernada por Haití. Que Haití tuviera, en la proporción real de la época, 42 millones de habitantes, ¿no? Nosotros 12. Que tuviera 500,000 de soldados. Nosotros tuviéramos 50,000, 500,000 de soldados. Yo creo que en una situación semejante, muchos dominicanos de hoy hubiesen considerado que la única solución era una anexión o un acuerdo internacional, que esa fue la solución que Santana visualizó. No quiere decir que sea una solución que hoy en día nosotros la proponemos, porque digamos, la historia se enseña para forjar los valores patrióticos, pero lo que hay que tener es la comprensión histórica del momento. Es decir, porque ahora mismo hay toda una situación de antisantanismo, que detrás del antisantanismo también hay un prohaitianismo también, de justificar a Haití. Y yo pienso que en el sentido general, si yo me hago la pregunta, si estuviésemos en una situación de superioridad demográfica de Haití, militar y económica,
que son los tres factores que forjaron la corriente anexionista. Los patriotas estaríamos siempre prestos a sacrificar la vida por la patria, pero habría una gran cantidad de dominicanos que no querrían, ante una lucha que parecería casi suicida, lanzarse a una guerra civil para salvar. Y eso fue lo que ocurrió con la guerra que iniciaron los trinitarios, y por eso ellos, ese grupo, tiene el valor de, contra viento y marea, contra la adversidad mayor, la adversidad demográfica, la adversidad militar, la adversidad económica, lograron fundar una nación que hay que mantener, porque todavía se puede decir que la República Dominicana es el único país que corre riesgo de volver a un estadio anterior al de su independencia. Bien, Santiago, en ese mismo momento histórico, 27 de febrero, cruza, sin embargo, la suerte de la corriente duartiana en ese momento. Bueno, los duartianos en ese momento tenían a Santana de su lado. Santana es el que declara la independencia en el Ceibo, el 23, y viene ya con un ejército y refuerza al grupo dominicano, que era muy débil desde el punto de vista militar. Por eso Santana es el hombre que se erige como comandante en aquel momento. Y el primer gobierno que se da después de la independencia manda a Duarte a dirigir la guerra. Luego es sustituido por Santana. Pero hay que ubicarse en lo que dice Manuel. Estábamos en muchas desventajas frente al embate y a la fuerza de Haití en aquel momento. No, por ejemplo, Santana se convirtió en el líder militar. Es decir, en el momento que se inicia la guerra, después de la declaración de 26 de febrero, comienza la guerra dominico-haitiana, que es una guerra de 12 años contra un enemigo realmente incansable, ¿no? Y en ese momento en que se inicia la guerra, el país está en ascuas. Hay todo un enorme pesimismo, porque cuando se le envía el documento el 16 de enero a Charles Hera, Hera decide enviar 3 columnas con 30.000 hombres, una por el centro, una por el norte y otra por el sur. Y entonces, aquí no hay ejército. El país entero está sometido a una especie de rumor. Lo cuenta en los propios papeles de Sánchez y de los trinitarios, se ve que ellos están llenos de pánico. Ellos tienen una junta central gubernativa, pero no hay quien defienda el país. Y cuando llega aquel hombre, que llega con 600 peones a Santo Domingo, se convierte en el líder del país. O sea, enseguida encarna. Por lo menos en el líder militar. No, el líder del país era él. Es decir, luego hubo Báez, porque Duarte era un líder intelectual, pero digamos el que tenía las masas detrás. Era este hombre que llega a mano de ese ejército, se le suma el Duvergé, se le suman otros que van a formar parte del ejército del sur, que van a enfrentar a los haitianos en Asua. Los haitianos entran directamente y rápidamente los dominicanos improvisan un ejército, son enfrentados por 2 coroneles, Elías Piña y Vicente Noble, que los enfrentan en la Fuente de Rodeo, que los enfrentan en la María, y que luego los siguen enfrentando hasta las estribaciones de Asua, donde allí ya se encuentra el general Santana. Entonces, sin la defensa no se puede explicar la existencia de la nación dominicana. O sea, es decir, sin la historia militar es imposible explicar que el país en solo un mes, tuvo 2 grandes batallas. Si hubiese perdido una de las 2 grandes batallas, la del 19 de marzo y el 30 de marzo, hubiese desaparecido la República Dominicana. ¿Y dónde estuvo la capacidad de superioridad nuestra para lograr esos triunfos? ¿O dónde estuvo la debilidad de la parte haitiana para no poder sobreponerse a nosotros
siendo ellos superiores en todos los sentidos. Yo creo que estuvo en la decisión del pueblo dominicano de supervivencia. Dice Dyson Porter que él vino al país en el 1846 porque ya los dominicanos estaban pidiendo el reconocimiento internacional para evitar que Haití nos anulara, porque Haití tenía una guerra diplomática diciendo que nosotros éramos una provincia rebelde de ellos y que era un asunto interno de su estado, ¿no? De su estado. Y nosotros nos sentíamos, que siempre somos el primer pueblo nuevo de América. ¿Cómo vamos a ser una provincia rebelde de un pueblo que tiene apenas 2 siglos, que no tuvo los 5 siglos de historia que tiene la República Dominicana? Santiago, pero tu hay opinión al respecto, me gustaría escucharla. Yo creo que lo que garantizó nuestra independencia fue la lucha de ellos allá, porque Boyer era mulato y ellos siempre se mantuvieron Boyer lo divididos. sacaron en el Y 43. entonces hubo un conflicto interno. No, pero a Boyer lo sacaron en el 43. Recuérdate que Boyer fue exiliado Sí, pero recuérdate que un año antes de nuestra Oye, independencia. recuérdate. Y entró Charles Herard. Ajá. Al momento de la independencia, el que gobierna es Herard Rivière. Entonces, y es Rivière el que decreta una persecución voraz, terrible contra Duarte. Duarte tuvo que esconderse de casa en casa, como lo cuenta el propio Troncoso. Recuerda, cuando habla de... recuerda que nosotros, o sea, los dominicanos, se manejaron con mucha engañifa frente a los haitianos. Eso es parte de la guerra. En la batalla del 19 de marzo, el general Perrot, que tenía a Santiago rodeado, los dominicanos le dicen, mira, acaban de dar un golpe de Estado en Haití, te van a dejar fuera, y el tipo levanta su ejército. Hubo un momento que hicieron un armisticio para recoger heridos, y ahí los dominicanos, mira, y huyó hacia Haití. O sea, había mucho problema interno el en problema Haití esencial en ese momento. Dice Dyson Porter, que el almirante norteamericano, que el problema esencial de la guerra es que los dominicanos todos colaboraban, los ancianos, los niños, las mujeres, todos colaboraban con la guerra. O sea, que era una lucha de un pueblo contra un ejército. O sea, y eso, siempre que es así, son luchas enormes, porque los dominicanos sabían que estaban luchando por ser dominicanos. Es decir, Haití prohibió la lengua española, prohibió la religión, prohibió las propiedades, desarrolló la guerra de raza entre los dominicanos. Esto es un pueblo multirracial. Creó un sistema de espionaje, quiso dividir a los dominicanos, quiso poner a los negros en contra de los blancos, quiso usar a Pablo Alí, que era el jefe del ejército dominicano cuando llegó a Boyer, que era un negro. O sea, fíjate, sí, en el país no había ningún tipo de prejuicio enorme de razas. Y a Bambi y a Santiago Basora lo quiso usar en contra de su propio estatus. Y la gente recordaba la matanza de Moca, Claro. hecha por Henry Christophe. O sea, Claro, eso se una recordaba. matanza de coger, quemar iglesias llenas de viejos, ancianos, niños, mujeres, sin compasión. Entonces todo eso, ese hecho le dio al pueblo dominicano una ventaja, que es la ventaja de que ellos, había una división entre los dominicanos, pero había una coincidencia entre 2 grupos. Ninguno quería ser haitiano. Ni los que estaban con la nación ser haitianos, ni los que estaban por independencia pura querían ser haitianos. O sea que el grupo que representa a Santana y los políticos como Báez, que son los más influyentes de la época, y el grupo que representa los trinitarios y los de la independencia pura y simple, los 2 grupos coincidían en que había que impedir que Haití volviera a apoderarse de la nación dominicana, porque si lo hubiese hecho, iba a desintegrar el país. Y de hecho, ese era el objetivo, porque Boyer decretó que todos los que se fueron del país, o sea, y emigraron muchos dominicanos cuando él llegó al poder, eran despojados de sus tierras, de sus propiedades y de su nacionalidad. Incluso muchos dominicanos que volvieron fueron tratados como extranjeros, porque eran blancos nada más, como españoles. Se les impidió ejercer su derecho en el país, a pesar de que muchos de ellos tenían antigüedad en la historia dominicana. Ya.
Me llama la atención cómo en unas circunstancias, si vuelvo a las circunstancias reales del momento, cómo no quedamos permanentemente anexionados, por ejemplo, a España, porque necesitábamos esa asistencia para salir de un enemigo que eso estaba se al lado de resolvió con nosotros. la guerra de la restauración. Esa fue la guerra. La guerra de la restauración eso se probó. Eso se probó. Correcto, fue contra correcto. España. Pero ¿cómo logramos llegar a esa situación y que la corriente anexionista no triunfara? Mira, La corriente anexionista en los hechos políticos era la mayoritaria, o sea, tenía el poder Exacto. político. Y era la idea de que ellos pensaban que si no intervenía otro Estado, en algún momento Haití nos tomaría el país. Desde luego. Y de hecho, hay una relación directa entre la ambición haitiana y el anexionismo. Haití nos obligó a la anexión. Por O eso, sea, es decir, por eso lo pregunto. y esa situación de que Haití nos obligó a la anexión le dio fuerza al anexionismo, porque ellos pensaban, Santana cuando produce la anexión, ya él es un hombre en decadencia, piensa que tarde o temprano caerá el país en manos de los haitianos. De hecho, en su constitución de la República estaba el artículo 18, que decía que los límites de Haití era el mar. Y ese artículo 18 de la indivisible, de la isla única e indivisible que ellos planteaban en su primera constitución de 1805, se mantuvo vigente hasta 1874, hasta que Haití reconoce la existencia del Estado Dominicano como un Estado independiente. Bien, Santiago, esa parte me gustaría que tú la trates también. mira, el momento de la anexión y la vuelta de España, que era un país muy atrasado, fue generando inconformidad en los dominicanos. Luego de estabilizarse la situación de guerra con Haití, porque hay que decir en la verdad que la anexión y el hecho de llegar el ejército español borró los intentos haitianos, eliminó los intentos haitianos de volver, porque ya había una potencia aquí. Pero el ser España tan atrasada que no contribuía al desarrollo económico del país, comenzó a generar la inconformidad de los dominicanos. Y ahí viene el asunto de la restauración. Entonces, con la restauración, el 16 de agosto del 63, restauramos 65. del 65, restauramos la independencia. Ese es más o menos el proceso. Ahora, nos apartamos un poco del objetivo primario del programa, que era la miseria haitiana. Sí. Si esa miseria se genera en la minifundización de las tierras, que hizo inviable el modelo de producción haitiano, cuando tenían menos de 1 millón de habitantes. Imagínate hoy que tienen 12. Exacto. Sí. Hay una fragmentación de la propiedad tal que es imposible hacer una agricultura productiva. Eso ha generado una miseria feroz. Por eso tenemos una migración constante hacia acá. En un estado destruido socialmente, en un estado que no puede responder a ese pueblo para nada, y esa población sigue creciendo. Salva un poco la mortalidad infantil, que es altísima. Yo creo que hay dos cosas. Hay los 3 factores que componen al Estado haitiano están desfalleciendo. El factor territorial. El territorio haitiano está completamente devastado. Haití consume 7 millones de metros cúbicos de madera por año para alimentar sus cocinas, y eso pues ha destruido enormemente el país, ha provocado la desaparición de los ríos y está destruyendo nuestro país actualmente. Una franja fronteriza nuestra. O sea, es decir, el territorio haitiano está devastado. Apenas hay 1.2% De masa boscosa. de capa boscosa, ¿no? O sea, hay una destrucción material y ahí no se puede producir alimento para dar alimento a tanta gente. Luego está el aspecto de la población. La población haitiana, en términos generales, no puede convertirse en un factor de riqueza.
tiene liderazgo de todas las enfermedades, del SIDA, de la malaria, del cólera, de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, allí crecen como verdolaga. O sea, tiene liderazgo igualmente del desempleo, 70% de la población está desempleada. Tiene liderazgo del analfabetismo, 60% de la población es analfabeta y letrada. No hay ningún sistema social que funcione, es decir, no hay sistema sanitario, apenas cubre un 8%. Igualmente el sistema educativo cubre un 7%, el sistema público de la educación un 7%, y naturalmente en ese estado de pobreza absoluta, es el país más pobre del continente y uno de los 10 estados fallidos del mundo. Entonces, es imposible que allí pueda desarrollarse una situación favorable al optimismo. Por eso en Haití, desde hace años, tampoco hay un polo de autoridad. Es decir, ha sido un país intervenido, viene de una intervención de 17 años de la MINUSTAH, antes hubo intervención y está sometido continuamente a los vaivenes de los políticos que no pueden dar pie con bola en un ambiente en que nadie puede hacer milagros, porque evidentemente el que llega allí al poder le van a pedir que convierta los panes, ¿no? Como decía Jesucristo, como Jesucristo. La conversión de los panes. No hay posibilidad de producir riqueza con una población en ese estado de deterioro, y tiene que ser, para poder cambiar el país, el esfuerzo internacional. Pero también el esfuerzo internacional se ha agotado, porque Haití vive, en cierto modo, de la ayuda internacional y las grandes catástrofes, es decir, un terremoto, una gran hecatombe, una guerra civil o cualquier tipo de problema de enormes proporciones, se convierten en los commodities para poder pasar el sombrero y pedir la ayuda internacional. Esa, digamos, expresión de catástrofe fue la de 2010, en que hubo el gran terremoto, en que hubo 200.000 muertos, se recolectaron 11.000 millones de dólares y el dinero se evaporó y se convirtió en agua de borragas. Bien, vamos a hacer una pausa. Al retornar continuaremos hablando de la situación económica de pobreza de Haití con Santiago Moquete y con Manuel Núñez. Retornamos en breve. Bien, sobre este interesantísimo tema en el aspecto económico y la vida haitiana, vamos a llegar ya a puntualizaciones, nos queda poco tiempo. Santiago Moquete, viabilidad económica posible para Haití. Bueno, la única solución sería convertirlo en un paraíso de ensamblaje, pero con una limitación muy seria. Su población analfabeta no ayuda. O sea, no tiene una población hábil para decir, bueno, vamos a meterlo en un sistema de zona franca. Y todo el que quiera montar una industria va a tener ahí una mano de obra barata, quizás. Mientras tanto, es que no es viable y la sobrepoblación se convierte en un problema muy serio. Manuel. Yo creo que la solución la han ensayado muchas personas, la han dicho algunos expertos, Shlomo Ben-Ami, Montaner, el cubano y otros más. Varias gente ha hablado del tema. La solución es un fideicomiso internacional. No como el de Clinton y Berribe, que se brindaron el dinero, es decir, el dinero desapareció
se evaporó, no se volatilizó. No, un fideicomiso que sea un compromiso de las Naciones Unidas de reconstrucción de ese país, reconstrucción del tejido social, reconstrucción de la vida cívica, creación de un ejército que pueda, luego de un tiempo razonable de reconstrucción, tomar las riendas y ser un polo de autoridad en ese. Hablas de reconstrucción. Reconstrucción significa inversión. ¿Quién podría invertir? Bueno, los únicos que pueden invertir son las naciones y además poderosas, ¿no? Es decir, ¿no te parece, Manuel, que ya lo intentaron? La Minutax fue lo eso han que tú estás intentado, diciendo fue el intento de la Minutax. Lo han intentado, pero lo han intentado sin, bajo el supuesto de que, como Haití es un Estado fundador de las Naciones Unidas, ellos debían conservar la soberanía. Cuando hablo de fideicomiso, quiero decir que en este caso sería una soberanía internacional para que esa nación no se convierta en un problema para todas las naciones del entorno, porque Haití no solamente será un problema para la República Dominicana, sino será también un problema para el Caribe, para Estados Unidos y para América, porque estamos hablando de que no hay una solución para una población importante de más de 12 millones de personas. Y ese hecho, pues, plantea una situación insostenible en el ámbito americano y que la solución tiene que ser global, no puede ser una solución de la República Dominicana, porque la República Dominicana, de asumirla, ella misma también se hundiría en el mismo abismo en el que vive Haití. O sea, yo creo que, y estoy enfocalizando, si tenemos diplomáticos y personas que amen a nuestro país, que amen a la República Dominicana, que entiendan que no podemos cargar con un problema que va a liquidar nuestra salud, nuestra educación, nuestro bienestar, y que se va a convertir en una amenaza a la continuidad histórica de la República Dominicana, la continuidad histórica que nace en el 1844, justamente como respuesta a una ocupación haitiana. Ya, Santiago. No, finalmente es que tal como dice Manuel y como piensan todos los analistas, ese país es inviable y debe buscársele una solución sin que sea un compromiso dominicano, sin que nos lleven al abismo, sin que Dominicana cargue con ese problema. Sí, pero es muy difícil porque todo el mundo le huye al problema. No hay un país en estos momentos que pueda decirse esté interesado por lo menos en ser el anfitrión de plantear una posible solución, porque vemos ciertas apariciones ocasionales de Francia, que ha dado connotaciones de hablar por lo menos de Haití. Francia ha tenido una política interesante. Lo que pasa es que los haitianos en la época de Aristide mandaron a Francia por la supuesta deuda de la independencia francesa. En realidad era una forma de indemnizar a los habitantes blancos de allí que fueron despojados de su nacionalidad, de su tierra y de su modo de vida. Y ellos ahora han convertido eso en un mecanismo de extorsión, porque los haitianos viven del victimismo. Todo el mundo es culpable, todo el mundo es responsable. Si en Haití no hay comida, es culpa del colonialismo de Francia. Si no hay hospitales, es culpa de Francia. Si no hay medicina, es culpa de Francia. Si no hay empleo, es culpa de Francia. Si no hay paz entre los ciudadanos y hay una delincuencia, también es culpa de Francia. Entonces, es una situación absolutamente insostenible, porque el victimismo tiene la posibilidad siempre de exportar su problema hacia el exterior. Nadie ha mencionado... Ahora mismo, por ejemplo, el hecho de que las parturientas estén en situación de insalubridad, de inseguridad, es culpa de República Dominicana. El hecho de que los haitianos no tengan la nacionalidad es culpa de República Dominicana. Hay que dar nacionalidad a los haitianos. El hecho de que los niños no tengan hogares en Haití es culpa de República. O sea, ellos buscan siempre a alguien exterior, a alguien a quien tirarle el fardo de la culpa para poder entonces demolerlo y ordeñarlo. Internacionalmente, ¿han escuchado alguno de ustedes la intención de que pueda plantearse lo que mencionas tú, Manuel, de un fideicomiso internacional? Hay un documento del Congreso norteamericano
en el que le piden al presidente Biden que intervenga en la situación de Haití. Reciente ese sí, documento. muy reciente. ¿Tú habías Sí, he oído hablar del documento. Sí. Yo creo que mucha gente está consciente de que no se pueden quedar de brazos cruzados, que hay que tomar una decisión porque evidentemente la República Dominicana no se le puede dejar el problema. Este es el único, o sea, este es el país del área del Caribe y de Centroamérica, ¿verdad?, que tiene en estos momentos la mejor situación, es decir, una paz política importante, un desarrollo considerable, estamos en una cierta tranquilidad. Si comparamos, por ejemplo, cómo está México con el problema de la droga en la frontera, el problema de las maras en Centroamérica, el problema de Venezuela, el problema de Colombia, que ahora puede caer en manos de grupos que son de socios ideológicos de la guerrilla, el problema de Sudamérica, es decir, en todo el continente hay problemas y este es como una especie de oasis y eso se puede interrumpir si se traslada a República Dominicana la crisis haitiana, como quieren los haitianos, que la República Dominicana quede involucrada, porque ellos dicen, no vamos a reconstruir un país, que nos den en el país que está al lado. Así, Bueno, eso no puede ser. Señores, hemos tratado en esta noche con Santiago Moquete y Manuel Núñez el tema de la situación económica en Haití. Gracias por la atención dispensada. Mañana nos vemos, Dios mediante.